Siempre me he definido como un enamorado de América Latina. Seguramente en eso estaba pensando, o a lo que estaba escribiendo precisamente un trabajo sobre eso, cuando me invitaron a hablar en el Congreso. Más concretamente estaba pensando, estaba reflexionando sobre Octavio Paz, a quien seguramente ustedes conocen, que estaba recordando, ¿no es cierto?, este centenario que se acaba de cumplir. Pensaba y repasaba el logro filantrópico, en donde describe ese estado poderoso que lo abarca todo. Leía Tiempo nublado, su libro, Sor Juana Inés de la Cruz, y ciertamente estaba releyendo y escribiendo una cosa pequeñita respecto de otro libro que desde ya se los recomiendo, que se llama Pequeña Crónica de Grandes Días. Es un libro que él escribe hace exactamente 25 años, cuando cae el muro de Berlín. O sea, un libro que hoy nos viene, pero perfecto. Luego les voy a hablar un poquito más sobre ese libro. Y en eso estaba pensando cuando también nos llega la noticia, ¿no es cierto?, que muere otro grande de la literatura latinoamericana, como es Gabriel García Márquez. También interesante, que muere, pero evidentemente no nos deja, porque cada uno, pienso yo, nos va a acompañar lo que él describía como la crónica de una muerte anunciada, y pienso que todos tenemos algo dentro de un coronel que no tiene quien le escriba. Ambos tenemos todos algo de eso. De García Márquez seguramente vamos a estar en desacuerdo con muchas de sus ideas políticas, pero ciertamente no olvido que una vez leí que él descubrió que era latinoamericano en París. Quizás, pienso yo, paseando por ahí, por el Boulevard Saint-Germain, él decía que él era de Aracataca, ese Macondo mágico, ese Macondo donde los pájaros hablan, ese Macondo donde llueven flores. Ustedes han visto llover flores, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, aquí los más maduros hemos visto llover flores, ¿o no? ¿Han escuchado hablar a los pájaros, los más jóvenes? ¿Sí o no? Es que si ustedes, que si ustedes no han visto llover flores, si ustedes no han escuchado hablar a los pájaros, perdónenme, han estado en cualquier parte menos en América Latina. Entonces, hay que empezar a ponerse en esa clave. Bueno, él decía que llegó a Bogotá y que se sentía colombiano, pero que ahí fue en París donde se sintió latinoamericano. A mí me hizo mucho sentido esa reflexión que hace García Márquez, porque yo hice mi doctorado en Madrid, viví varios años en Madrid, y también llegué con un poco ese rollo un poco atrasado que tenemos los chilenos, que creemos soy chileno, que estoy un poco afuera, esta cosa del blindado, ¿no es cierto?, el desierto, la cordillera, el mar, esos rollos culturales que tenemos. Pero ahí, en Madrid, en el Parque del Retiro, comencé a sentirme más latinoamericano, porque eran más las cosas que me identificaban con esa música, que los que estaban ahí, que con esa otra cultura. Entonces, parafraseando a García Márquez, ahí me sentí latinoamericano. Ambos autores, Paz y García Márquez, me hicieron pensar también en otra cosa que quiero traerla, que quiero presentarla a ustedes para luego la conversación, que es esa soledad de nuestro continente, esa que describe el Gabo en su libro 100 años de soledad, y que la que también describe García Márquez en su laberinto de la soledad. Desde dos ópticas, desde dos tradiciones culturales, desde dos miradas, la soledad está en común. Yo, mucho más pagano, mucho más light, me acordaba, los de mi edad, más ochentero, de la canción de Miguel Mateos, ¿no es cierto?, que cantaba Solos en América. No se las voy a cantar, no se preocupen, pero no, ¿te acuerdas de esa canción, no? Estamos solos en América, y cantaba, bueno. Hay algo ahí también que quiero traer. Incluso, recuerden ustedes que fue el mismo Samuel Huntington quien dijo que además América Latina no era Occidente. No es este el lugar para debatirnos, pero
Yo no tengo mucha respuesta respecto a eso, pero claro, orientales no es América Latina. Entonces, ¿cuál es nuestro lugar? Algo de soledad tenemos. Voy a ir lanzando varias cosas para que luego podamos tratar de convencer. Entonces, hay algo de esa soledad de nuestra región que me cautiva, que me encanta. Me dejo seducir. A mí me encanta ese libro que tiene Mario Vargas Llosa, otro gigante de las letras, un tremendo defensor de la libertad, que tiene un libro que es fantástico ya con el título. Diccionario del amante de América Latina. ¿Lo conocen? El título, a mí ya me identifico con eso. Muchas de estas reflexiones él las tiene en La civilización del espectáculo, pero quiero traer a colación otro punto que quisiera compartir con ustedes. Vargas Llosa dice en su libro, en su novela El héroe discreto, no sé si alguien leyó la novela del héroe discreto, y ahí está el protagonista que es Felícito. ¿Se acuerdan? Los que leyeron la novela está Felícito. Y Felícito recuerda las palabras de su padre que le dice antes de morir. Se las voy a leer textual. Le dice el padre a Felícito: nunca te dejes pisotear por nadie, hijo. Este consejo es la única herencia que vas a tener. Otra vez, cuando leo ese consejo que le da el padre a Felícito en El héroe discreto, otra vez pienso en esta América Latina. Algo de soledad, el dejarse pisotear, elementos que quiero otra vez entender. Este enamoramiento que tengo por América Latina viene también desde su música. Viene desde su comida, desde sus costumbres. Es imposible abordar América Latina sin saborearla, sin olfatearla. Una de las suertes que tenemos los que nos dedicamos a América Latina es que viajar por el continente es como el científico que va, ¿no es cierto?, a su laboratorio. América Latina usted tiene que olfatearla, sentirla, saborearla. Algo de mítico también tiene nuestro continente, y para ahí les cito otro autor que creo que hay que recuperarlo mucho, que es Carlos Rangel, el venezolano, que tiene también un libro fantástico que se denomina Del buen salvaje al buen revolucionario. Un libro que tenemos que rescatar. Algo de eso mítico hay que traer. Entonces, cuando uno tiene todas estas cosas sobre la mesa, difícil es no preguntarse qué significa ser latinoamericano. ¿Qué es ser latinoamericano? Quizás alguien podría decir, ya el puro hecho de preguntarse qué es ser latinoamericano está identificando que usted es latinoamericano. Porque una obsesión que tenemos los latinoamericanos, y en especialmente los chilenos, es un poco sobre la identidad. Desde Chile, ustedes, la cantidad de seminarios que hay sobre la identidad, qué somos los chilenos y todas estas cosas, yo creo que pasa bastante en América Latina. O cuando va un extranjero a Chile, lo miro desde allá, lo primero que le preguntamos es, ¿qué es lo que le pareció a Chile? ¿Cómo nos ven? Es una permanente como obsesión un poco extraña. ¿Qué significa sentirse latinoamericano? Octavio Paz señala que esa pregunta no tiene sentido. No tiene sentido hacer esa pregunta. ¿Y por qué? Porque preguntarse sobre la identidad de Latinoamérica es casi un ejercicio de un intelectual desocupado, porque las tenemos todas las identidades. Pero claro, cuando uno se siente un enamorado de América Latina, uno tiene que, por lo menos, tratar de entender, ¿no es cierto?, de qué estamos enamorados. Siguiendo a Mario Vargas Llosa, en ese libro que les comentaba, Diccionario del amante de América Latina, hay que tener conciencia de los límites territoriales que dividen a nuestros países, bastante artificiales, que se impusieron de manera arbitraria en los años coloniales, y que los líderes de la emancipación, dice Vargas Llosa, en vez de reparar, solo legitimaron e incluso agravaron, dividiendo, aislando nuestras sociedades, y en vez de colocar denominadores comunes, ¿no es cierto?, más bien nos fueron separando. Vargas Llosa habla de lo que él denomina una balcanización de América Latina, que a diferencia de lo que ocurrió en los Estados Unidos, donde las 13 colonias se unen, ¿no es cierto?, y permitieron el despegue de ese país, acá en América Latina ha sido un factor, esta balcanización del continente ha sido un factor más bien, dice él, de
subdesarrollo. ¿Por qué? Porque estimuló los nacionalismos, estimuló las guerras, los conflictos entre los países latinoamericanos que nos han desangrado y básicamente han hecho que malgastemos los recursos que podrían haber servido hacia la modernización, hacia el progreso, dice Vargas Llosa. ¿Dónde hay puntos comunes en este análisis que nos ofrece Vargas Llosa? En el campo de la cultura. Ahí, dice, la integración regional ha llegado a ser algo real, que se impuso por la experiencia, que se impuso por la necesidad. Entonces, cuando leía esto, otra vez recordaba a García Márquez, cuando llegó a París, ¿no es cierto?, se dio cuenta, repito ahí, en el barrio latino, que era latinoamericano. Regreso a Vargas Llosa. ¿Para qué? Para señalar que todos quienes escriben, componen, pintan o practican cualquier otra creativa descubren que lo que los une es mucho más importante que lo que los separa de otros latinoamericanos. En tanto nos recuerda que en los otros dominios, como por ejemplo los de la política, como por ejemplo los de la economía, especialmente los intentos de unificarnos fracasan. Fracasan por reacciones nacionalistas, que sabemos están bastante enquistadas en el continente. Fracasan. Yo rápidamente pienso en la cantidad de iniciativas integradoras que han fracasado en nuestra región. Básicamente puras burocracias que no sirven para nada. Creo que hay diferencias, pero, insisto, son mucho más las cosas que nos unen que las que nos separan. Y lo digo otra vez desde la óptica, desde un personaje que está allá en el sur, que se cree un poco aislado. Los chilenos a veces nos creemos esa frase de Alberdi, que a mediados del siglo XIX, Alberdi, ustedes saben, estuvo exiliado en Chile a mediados del siglo XIX, y levantó una copa para brindar por Chile, la República honrosa de la América del Sur. Nosotros nos creemos ese tema y nos creemos afuera, y cuando vemos que la verdad que la excepcionalidad no es tanto. Somos culturalmente latinoamericanos. Son más las cosas que nos unen que las cosas que nos separan. América está unida, ¿no es cierto?, por este continente, por este idioma. Si bien el portugués, ¿no es cierto?, hay un país que es importante, pero básicamente el idioma nos une. Todavía hay un tema de la religión presente. Está creciendo, sí, la religión católica, están creciendo los protestantes, algo también de ateísmo, pero básicamente sigue siendo un continente católico. Está el tema indígena, México, Guatemala, Ecuador, Perú, Bolivia es muy fuerte. Somos mestizos, dice Vargas Llosa. Y cuando dice que somos mestizos, lo que él plantea es una especie de puente que acerca a las sociedades. Y, señala él, va fundiéndonos en estos dos mundos. ¿Qué dice Vargas Llosa? Y se los leo. América Latina no puede renunciar a esa diversidad multicultural que hace de ella un prototipo del mundo. Agrega, la riqueza de América Latina está en ser tantas cosas a la vez que hacen de ella un microcosmos en el que cohabitan casi todas las razas y culturas del mundo. Entonces, vuelvo al comienzo. Lo que me enamora de América Latina, lo que me seduce de América Latina es precisamente ese lado, esa riqueza, insisto, cultural que ella tiene. Ahora, en esa mirada cultural del continente, ciertamente nos vamos a encontrar con que también América Latina tiene un lado idiota. Ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Ese lado idiota, que sigue entrampado en el pasado, culpando a los otros de sus males. Ese latinoamericano descrito en ese famoso libro, ¿cuál es? Las venas abiertas de América Latina, ¿no es cierto?, de Eduardo Galeano, que por ahora nos enteramos hace un par de semanas que se arrepintió de haberlo escrito. Que claro, lo escribí cuando era un joven que no sabía economía, no sabía política, y empieza con todo esto, pero el daño que ha producido es impresionante. En todas las bibliotecas que haya sobre América Latina, ahí va a estar Las venas abiertas de América Latina. Entonces, un libro, perdón, el paréntesis, pero un libro que ha sido material para que surgieran caudillos, dictadores, demagogos, populistas, neopopulistas, narcotraficantes, todos estos idiotas, o también denominados, como lo denomina ese otro libro que sigue, el Manual del Perfecto Idiota Latinoamericano, los fabricantes de miseria que ha tenido la región. América Latina
es increíble. Si nosotros repasamos la historia, digamos, solo en los últimos 100 años tenemos una historia relativamente joven, como repúblicas independientes, 200 años apenas, nos encontramos con algo increíble, que acá los países en nuestro continente hacen el camino inverso, van del desarrollo al subdesarrollo. Piensen, con perdón de los amigos que nos acompañan, piensen en Argentina. 1910 lo que era la Argentina, ¿no es cierto? Una Argentina rica, el primer mundo. ¿Dónde me voy?, decía el europeo. ¿Me voy a Estados Unidos o me voy a la Argentina? Miremos cómo está hoy. Venezuela, el país de lejos más rico de Latinoamérica, un referente de hace apenas 40 años. Si Venezuela era un referente para todos nosotros de hace apenas 40 años, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político. Y miren cómo está hoy, con la inflación más alta, con menor crecimiento, y uno de los países, si es que no el más peligroso, del mundo. Del mundo, no estoy exagerando, no estoy hablando del Medio Oriente, no, del mundo. Venezuela, Argentina, Venezuela. ¿Y Chile? Creemos los chilenos que estamos blindados, se nos plantea, ¿no es cierto?, como un ejemplo del continente. No, si Chile ya la hizo, dicen, perdón la expresión un poco local, que eso ya la hizo, Chile no le va a pasar nada, ya despegó, no le va a pasar nada. Cuidado. Chile, históricamente, hemos sido, como dice un libro por ahí, un caso de desarrollo frustrado. No vaya a ser que ahora que estamos ahí, que ya tocamos los $20.000 per cápita, y nos quedemos ahí y empecemos una historia hacia atrás. Otra vez vuelvo a Octavio Paz. Paz dice, tiene una concepción de la historia fascinante, Octavio Paz. Él dice que la historia es pocas veces racional. Y efectivamente, los historiadores sabemos que la historia no es racional. Por el contrario, la historia tiene un fuerte elemento imprevisible y destructor que involucra las pasiones de los hombres, su locura, su ambición. Eso es lo que va creyendo la historia. Así que cuidado los chilenos con creernos que somos la república honrosa de la América Latina y que aquí ya no nos pasa nada. Creo que Latinoamérica tuvo muchos generales fundadores y no padres fundadores. Muchos fabricantes de miseria y pocos creadores de riqueza, o al menos poco reconocimiento para aquellos que crean riqueza, transforman nuestras vidas, como son, por ejemplo, los emprendedores. Estos debieran ser, los emprendedores debieran ser los verdaderos héroes del continente. ¿Qué tanto dictador, cura por ahí metido? Estatuas. Yo quiero hacer, el otro día hacía un ejercicio, quería hacer una especie como de levantamiento de cuántas estatuas a emprendedores, empresarios hay en América Latina. Descubrí una en Punta Arenas, en Chile. ¿Sabes dónde está Punta Arenas? Allá al rincón, cayéndose, la última ciudad que está. Ahí encontré una. Yo le agradecería que si alguno de ustedes ubica alguna, mándeme un mail para que hagamos un caso. No hay estatuas, no son héroes. Al contrario, a los emprendedores, todo esto que nos trajeron el agua, la modernidad, la luz, ¿qué son? Los despreciamos. Sí, es entretenido el emprendedor cuando está con su carrito de hamburguesa, el otro carrito, da trabajo, 4, cuando logra colocar el local, pero cuando ya tiene la cadena de hamburguesa, pasó del emprendedor al empresario sinvergüenza. Y de paso, ¿qué es lo que hacemos también? Culpamos de todo al tío Sam. En eso he descubierto que Panamá, pareciera ser, ustedes corríjanme, tenemos algo que nos conecta bastante con Chile, en que no tenemos un sentimiento tan antinorteamericano. No sé si Panamá, en Chile no hay un sentimiento tan antinorteamericano. No sé si aquí Panamá, otra creo que no están. Pero en general en América Latina culpamos de todo al tío Sam y al imperio de los males. ¿Y eso qué es lo que me refleja? Otra vez, un elemento típico de la cultura latinoamericana, culpar al otro de nuestros males, no asumir la propia responsabilidad. No asumimos, o quizás creo yo, que los latinoamericanos, y esto lo estoy pensando, y me gustaría mucho, que estoy planteando varias cosas que estoy trabajando ahora, así que estoy lanzando varias ideas, hipótesis sueltas. Pienso a veces que no será que le tememos a la libertad. ¿Será que los latinoamericanos nos quedamos en el puro discurso? Que los españoles son los culpables, que los ingleses son los culpables, que los americanos, que las transnacionales. Básicamente la idea es que somos pobres porque ellos son ricos.
Y nunca nos hacemos cargo de nuestra propia responsabilidad. Distintos en el ámbito del arte, la literatura, la música, la poesía, nuestra cultura. Nuestra cultura no es pintoresca, mucho menos es folclórica, ocupando un poco despectivamente, como a veces se habla esa palabra. Nuestra cultura está a la altura del primer mundo. Y eso le garantiza una validez. Bueno, esa cultura no es quizás también precisamente una manifestación, creo yo, de libertad creativa que hemos tenido. O añoranzas de libertad, podría decirme alguien, los murales. Pero algo de eso propio, de libertad, hay en eso. Y por eso podemos jugar en el primer mundo con esa línea. Vargas Llosa nos recuerda, por los grandes contrastes, ¿no es cierto?, la realidad de nuestra región. Nuestra región es fascinante. Para el historiador, América Latina es quizás una región encantadora, es como ponerse una máquina del tiempo. Usted puede irse a Chichicastenango, a Panajachel, en Guatemala, a la Antigua, a La Habana, a Caracas, a Sao Paulo, a Lima, Santiago, y se mueve, es como moverse en una máquina del tiempo. Ya espero dentro de un rato más conocer el centro de Panamá, para más o menos verme en cómo me muevo en este eje del tiempo. Pero aquí convive mucho de eso. Es como lo que muestra Alejo Carpentier en su libro Los Pasos Perdidos, donde están todas las épocas históricas. He citado varias veces a Octavio Paz. Entonces, pero ¿cómo no hacerlo cuando uno está mirando a América Latina desde la cultura? Lo mismo pasa con Vargas Llosa. Les decía hace un rato que Octavio Paz escribe un libro que se llama Pequeña Crónica de Grandes Días. Lo escribe a fines del año 89 con motivo de la caída del muro de Berlín y el derrumbe de los socialismos reales. Porque lo que está viendo ahí Paz es la caída de lo que Hobsbawm, un historiador marxista, pero creo yo lejos uno de los mejores historiadores que hay en este momento, está muriendo o está terminando lo que Hobsbawm denomina el corto siglo XX. Ese siglo que comienza ya sea en 1914, fantástico este año 89, cómo se cumplen 100 años de la Primera Guerra y 25 de la caída del muro de Berlín. Está terminando ese corto siglo XX, repito, que comienza en 1914, justo el año en que nace Paz. O está terminando, si ustedes quieren, el corto siglo XX que comienza en 1917 con la Revolución Rusa, como quieran. Pero está terminando ese siglo, ¿no es cierto?, de ideas. Otros vieron en este momento un acontecimiento del fin de la historia, es decir, el triunfo de la democracia liberal por sobre los totalitarismos, creyendo que no había nada más. La historia no tiene fin. Eso ya quedó claro. Paz estaba consciente del momento histórico que se vivía, pues claro, dice Paz, y se los leo, la historia es una caja de sorpresas. En la introducción del libro, que él llama un apunte justificativo, como buen poeta sabe colocarle nombre, dice lo siguiente, Paz: somos testigos de un cambio que no esperábamos. Vivimos una coyuntura universal, en tanto que Paz sabía que este relato, lo que él está mirando, dice él, se va a recordar por varias generaciones. Paz es de aquellos que siempre pensó que el sistema totalitario burocrático, estos socialismos reales, iban a estar condenados a desaparecer, pero no de la forma en que desaparecieron, sino que fruto de un enfrentamiento que iba a comprometer, dice el propio Paz, la civilización en su conjunto. Claro, como hombre del siglo XX, siempre estuvo esperando la Tercera Guerra Mundial, y que esa Tercera Guerra Mundial quizá habría sido precisamente ese miedo a la desaparición de la especie lo que no nos habría llevado a esa guerra. Pero al mismo tiempo Paz, fíjense qué salvaje esto, es fantástico cuando uno mira el silencio de los países latinoamericanos respecto de lo que pasa en Cuba, de lo que pasa en Venezuela. Miren, escuchen lo que dice Paz: siempre reclamé el silencio de las democracias frente a las dictaduras. Lo dice Paz el 89. Rescatemos a Octavio Paz. Aquí mi amigo Armando Regil dice, ya me va a dar la nacionalidad mexicana. Pero es que es cierto, hay que rescatar a Octavio Paz. En América Latina tenemos a estos pensadores de la libertad, que a veces los tenemos un poco arrinconados, abandonados. ¿Qué es lo que termina en 1989? Lo leo.
Lo que está hoy en liquidación, dice él, es la herencia de 1917, es decir, los principios básicos del sistema, el marxismo-leninismo, la hegemonía, ¿no es cierto?, de ese partido comunista con todo lo que él planteaba. Paz, que tiene este especial sentido de la historia, para él les decía que la historia no es racional, ¿ah? Por el contrario, tiene ese elemento componente imprevisible de locura. ¿Ah? Pero dice, ahora es el momento, a partir de ese mundo que comienza en el año 89, es el momento, ¿no es cierto?, de la destrucción de un sistema en donde van a resucitar culturas tradicionales que se van a combinar, dice él, con modelos occidentales, en los cuales, y se los leo, el mercado libre y la empresa privada tienen un lugar importante. En América Latina, que estamos tan enquistados en el pasado, y vaya a ver nosotros en Chile que seguimos debatiendo sobre el golpe de Estado del 73, ¿Qué sabia es su frase cuando dice: asimilar el pasado, inclusive las derrotas, no es olvidarlo, es trascenderlo? En la última pregunta del libro se pregunta: ¿tenemos derecho de reprochar a los otros sus inconsecuencias si nosotros no confesamos las nuestras? ¿Qué es lo que nos está pidiendo? Asumamos nuestra responsabilidad. Si la libertad tiene que ver con eso. Nosotros hablamos de libertad, pero se nos olvida esa otra gran aliada, esa que Víctor Frank, el psiquiatra vienés, el autor de la logoterapia, en su libro El hombre en busca de sentido, también nos señala. Al lado de la estatua de la libertad hay que construir otra estatua, que es la estatua de la responsabilidad. Y eso significa asumir uno mismo su papel. La invitación de Paz es, a partir de la crónica vivida en esos años finales de los 80 y comienzos de los 90, a no dejarse obnubilar por la ceguera ideológica. Que él dice que esa ceguera ideológica es más poderosa que la ceguera física, a escoger entre una asociación o la soledad histórica de la que hablábamos al comienzo, esa soledad a no renegar de la tradición, sino a usarla de un modo creador, pues, dice él, modernizar no es copiar, sino adaptar, injertar y no trasplantar. Es dice él, una operación creadora, hecha de conservación, imitación e invención. Cuando, a partir de la experiencia del derrumbe de los socialismos reales, él hace un llamado a tener cuidado con el Estado, dice él, y a devolver, lo estoy leyendo prácticamente, devolver a la sociedad la iniciativa económica, limitar el estatismo y, en consecuencia, la proliferación burocrática. Renuncia al populismo, a la ineficacia y al despilfarro. No vuelta, ojo, no vuelta a un capitalismo salvaje, como se ha dicho. No vuelta a un mercantilismo que se ha hecho. Cosa, a nosotros, allá abajo en el sur, ¿no es cierto?, en Chile, nos está haciendo mucho sentido, porque mucho de lo que nos está pasando, mucho de ese cuestionamiento al famoso modelo chileno, tiene que ver con eso. Con el exceso de tecnocracia, con el exceso de eso de vimos la oportunidad y la tomamos, y se nos olvidó que al final del día el liberalismo no tiene que ver tanto con la maximización de las utilidades y esas cosas, sino que tiene que ver con la libertad y con el individuo. Lo dejo ahí planteado porque creo que se nos está olvidando ese aspecto. ¿Qué es lo que escribe? Y ya para ir terminando, escribe... Y la cita es un poquito larga, pero creo que vale la pena repasarla. El Estado justo no pretende suplantar a los verdaderos protagonistas del proceso económico, empresarios y trabajadores, comerciantes y consumidores. Una lógica rige a la actividad económica y otra a la política. Respetarlas es el comienzo del arte de gobernar. El Estado justo no es productor, pero vela porque los productores, empresarios y trabajadores realicen sus funciones en las mejores condiciones posibles y dentro de los límites legales con la mayor libertad. Agrega, tampoco es distribuidor, garantiza la libertad de comercio, protege a los consumidores y se esfuerza porque los distribuidores no engañen, abusen, roben o cometan otros excesos.
El Estado justo, continúa diciendo Paz, no es omnipotente y muchas veces falla. Lo reconoce y no castiga a sus críticos. No es omnisciente y se equivoca. Sabe que el remedio está en el libre juego de las fuerzas sociales. Confía. Se nos ha olvidado esa otra palabra, confianza. Confía en el doble control del mercado y de la democracia. Libertad política, libertad económica, conviven. El mercado acaba por expulsar del círculo comercial a los productos caros y malos. Y la democracia no consiente por mucho tiempo los abusos y los fraudes. El Estado justo combate a los monopolios y entre ellos al más injusto y menos productivo, el monopolio estatal. Entonces, cuando queremos acercarnos a una mirada cultural, a una mirada de la libertad en el continente, creo que ya nos llegó el tiempo de abordarlo también de estas aristas. Creo que a veces nuestros análisis, nuestros seminarios, nuestras miradas, sobre todo el mundo académico, a veces estamos demasiado determinados por unas ópticas muy economicistas, muy tecnocráticas, que de alguna manera nos juegan en contra de la construcción de un relato con el cual tenemos que también ser capaces de ser seductores en la transmisión del mismo. Termino leyendo dos párrafos, uno de Carlos Fuentes y otro de Mario Vargas Llosa. Carlos Fuentes afirma: nuestra historia, es fantástico este párrafo, nuestra historia ha sido más imaginativa que nuestra ficción. La verdad pareciera ser que los novelistas en América Latina miran la realidad y ya con eso es suficiente. Dice, nuestra historia ha sido más imaginativa que nuestra ficción. El escritor ha debido competir con montañas, ríos, selvas, desiertos de dimensión sobrehumana. ¿Cómo inventar? Se pregunta Fuentes. ¿Cómo inventar personajes más fabulosos que Cortés y Pizarro? Más siniestros que Santa Anna o Rosas, más tragicómicos que Trujillo o Batista. Y yo me permitiría agregar que Castro o que Chávez. O sea, ¿cómo ser capaces de inventar un personaje como ese? Ni el mejor de los novelistas. Y se da acá. Reinventar la historia, arrancarla de la épica y transformarla en personalidad, humor, lenguaje y mito. Salvar a los latinoamericanos de la abstracción e instalarlos, en el reino humano del accidente, la variedad, la impureza. Solo el escritor latinoamericano puede hacer eso. O sea, hemos superado la ficción. En tanto que Vargas Llosa señala: no se puede entender América Latina sin salir de ella y observarla con los ojos y también con los mitos y los estereotipos que se han elaborado sobre ella en el extranjero. Nos miran, a ver, ¿cómo nos miran? A veces pareciera ser que sobre América Latina hay una construcción más, ¿no es cierto?, desde Hollywood. Como si nosotros fuéramos los latinoamericanos un prototipo del Latin Lover, ¿no es cierto? El estilo así, como si los latinoamericanos fuéramos el estilo más tipo Antonio Bandera. No, mira, la verdad que sí, algunos serán Antonio Bandera, pero y que no es precisamente latino. Estos estereotipos que se han elaborado sobre ella en el extranjero. Porque dice Vargas Llosa, esa dimensión mítica es inseparable de la realidad histórica de una comunidad. Y asimismo, porque muchos de estos mitos y estereotipos, América Latina los ha ido haciendo suyos y metabolizando. Empeñándose a menudo en ser lo que, por razones ideológicas y folclóricas, muchos europeos y norteamericanos decía que era y quería ser. Empezando, dice el propio Vargas Llosa, por el propio colonista colonial, León Pinela, quien demostró que la Amazonia se encontraba en el paraíso terrenal. Y claro, si ustedes recuerdan el diario del tercer viaje de Colón, ¿qué es lo que dice el diario del tercer viaje de Colón? El tipo cree que encontró el paraíso. Cree que encontró el paraíso. Se los leo. Señala, y ahora, entre tanto que vengan noticias de esto, de estas tierras que ahora nuevamente he descubierto, en que tengo sentado en el ánimo, que allí es el paraíso terrenal. Está convencido, claro, viene con toda esa mentalidad, ¿no es cierto?, medieval, influido por todo ese relato, pero cree que encontró el paraíso. Un lugar, dice el diario de Colón, el tercero para quien lo quiera revisar, un lugar a donde no puede llegar nadie salvo por voluntad divina. El paraíso.
Y de ahí surge toda esta construcción del mito en América Latina, la búsqueda del dorado, las amazonas y todo este mito del buen salvaje al buen revolucionario, como lo señala Rangel. Con Paz, con Octavio Paz y con la pequeña crónica de Grandes Días, que desde ya les recomiendo ese libro, y los acontecimientos que inspiran ese libro, retornamos, pienso yo, al individuo, a reclamar la iniciativa y la propia manera de ser. Una actitud que se basa en la costumbre, en la moda, en la conducta individual. Esa conexión también que tiene que haber en un plan Edmund, alguien podría decir, entre los que estuvieron, los que están y los que vendrán. Eso también es sumamente importante entenderlo de esa manera. Dice Paz, nadie quiere ser otro, todos quieren simplemente ser. Nadie quiere ser otro, todos quieren simplemente ser. Decía al comienzo que creo y me siento un enamorado de América Latina porque efectivamente, yo no sé si aquí se conoce un grupo musical muy conocido en otros países que se llama Los Prisioneros, y Los Prisioneros, que bueno, tienen una canción que a mí me encanta porque nos refleja. Dice, somos mucho más que un pueblo al sur de los Estados Unidos. ¿Han escuchado esa canción? Dice, somos un pueblo mucho más al sur de los Estados Unidos. Pero lo más importante es, y ahora sí termino, es que como dijo el poeta mexicano Paz, respecto de la libertad, es que la libertad, así como no tiene sentido preguntarse sobre la identidad de América Latina, porque las tenemos todas, ¿ok? Paz también dice lo siguiente, dice, la libertad no se define, la libertad se ejerce. Y se ejerce cuando usted tiene la capacidad de decir sí o no. Y cuando asume ese sí y ese no con responsabilidad. Soy un convencido que eso es lo que nos falta a América Latina. Que nos dejemos del discurso, que dejémonos de temerle a la libertad y que empecemos a decir sí o no. Muchas gracias.